Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Como habrán notado quienes sigan mis canales hace tiempo, Kant es un tema que no suelo tocar. Y la razón de esto es bastante simple, me cuesta muchísimo entenderlo. Es un autor que conozco mayormente por fuentes indirectas y espero que quienes me lo explicaron a mí lo hayan entendido bien ellos, porque yo no le entiendo un carajo al amigo Immanuel. Pero voy a hacer una excepción en este caso porque he notado que un concepto central en el pensamiento kantiano, la distinción entre la libertad positiva y la libertad negativa, se está difundiendo de modo distorsionado, se está malinterpretando, se está difundiendo y refutando un hombre de paja. Y en esto creo que quienes están atacando a este hombre de paja lo están haciendo de buena fe, porque sus fuentes también son indirectas y están no ellos tergiversándolo maliciosamente a Kant, sino interpretando a Kant a través del filtro de gente que lo distorsionó con malas intenciones. Creo que es una falacia del hombre de paja de buena fe, pero sigue siendo una falacia del hombre de paja. Empecemos por explicar qué no es la libertad positiva. Se ha vinculado y asociado este concepto al absurdo jurídico de los derechos positivos. La doctrina de los derechos positivos dice que nosotros como seres humanos no solo tenemos unos derechos negativos a la vida, a la propiedad y etcétera, a la libertad, que son básicamente el derecho a que nos dejen en paz, el derecho a que no nos rompan las pelotas, sino que tenemos unos derechos positivos. Tenemos derecho a tener una vivienda, por ejemplo. Ahora bien, acá viene el contraargumento. Para que yo ejerza mi derecho positivo a tener una vivienda, alguien tiene que construir una vivienda. Las viviendas no brotan de la tierra, no caen de los árboles. La vivienda las construye alguien. Por lo tanto, para que yo ejerza mi derecho positivo a tener una vivienda, alguien tiene que haber construido una vivienda y ese alguien no se quedó con la vivienda que le correspondía por derecho natural a quien la hizo. Y nos dicen que esta es la idea básica de la libertad positiva de Kant, que no tenemos solo una libertad negativa que nos garantice unos derechos negativos, sino una libertad positiva que nos garantice unos derechos positivos. Esto es completamente falso. Esto es atribuirle a Kant una filosofía de décima categoría que no existió hasta, para felicidad de Kant, no existió hasta más de un siglo en el futuro. No es de esto de lo que se trata la libertad positiva. Existen dos clases de conceptos políticos. Unos ascienden de la práctica de la política real, de la diplomacia real, y se abstraen como reglas generales que se acuerda aceptar. Por ejemplo, el principio de no intervención se puede traducir al lenguaje llano sin que pierda nada en la definición, en la traducción, como no te metas donde no te llamaron. ¿Quién te dio vela en este entierro? Es simplemente eso, dicho de un modo mucho más sofisticado, más refinado, en francés, pero no significa otra cosa que eso. Y hay otra clase de conceptos, en cambio, que bajan a tierra de una teoría filosófica, se abstraen de una doctrina ética, de una doctrina cosmológica general. Este es el caso de la distinción entre la libertad positiva y la libertad negativa, y por eso no es tan fácil de explicar en lenguaje llano, porque no procede del lenguaje llano. No es algo, cosas como el principio de no intervención son fáciles de explicar en lenguaje llano porque salieron del llano. Están simplemente pulidas un poco, refinadas un poco. No es el caso de este concepto. Kant parte de una cuestión filosófico-teológica. Observa que hay una visible incoherencia o una aparente incoherencia entre el mundo que nos revela la ciencia, la cual nos dice que la naturaleza se rige por el más puro fatalismo y podemos predecir lo que va a ocurrir en el mundo natural
si conocemos sus leyes intrínsecas, con la doctrina revelada de la religión cristiana, la cual nos dice que los hombres tenemos libre albedrío. Se pregunta cómo pueden ser ambas cosas verdad, y esto lo lleva a replantearse el principio de no contradicción. El principio de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y con la misma definición de ser. Por ejemplo, este bolígrafo no puede ser azul y al mismo tiempo y en el mismo sentido de ser y en el mismo sentido de azul, no ser azul. Ese es el principio de no contradicción. Entonces Kant dice que para que no haya contradicción entre el mundo fatal que nos revela la ciencia y el libre albedrío que predica la religión, tenemos que aceptar que están hablando de dos conceptos distintos de libertad. En un sentido, en el sentido natural, no somos libres, y en el otro sentido, en el sentido de la religión, somos libres. Esta es la base de su distinción entre dos libertades. Kant dice que una cosa, una persona o una sociedad tienen libertad negativa cuando no hay una fuerza externa que los esté coaccionando u obligando a moverse en una determinada dirección. En este sentido decimos, por ejemplo, que una piedra está en caída libre. Queremos decir que nada está deteniendo la piedra, que nada está desviando la piedra, que nada está conduciendo la piedra como un helicóptero. La piedra está librada a la masa, la gravedad y la inercia, las leyes de la física brutas. Esta es la libertad negativa. Cuando un mercado está librado a las fuerzas naturales de la economía, tiene libertad negativa. Nadie lo está coaccionando, está haciendo lo que es la economía de suyo. Como la roca está librada a las leyes puras de la física, un mercado totalmente desregulado, un mercado anárquico, está librado a las fuerzas de la economía, a las fuerzas naturales de la economía. La libertad positiva, en cambio, la tiene la persona que se hace responsable de sus propios actos, que toma conciencia de su lugar en el mundo y acepta su destino como propio. O sea, dice, ok, estoy cayendo, ¿qué puedo hacer dado que estoy cayendo? Aunque no haya sido libre para elegir estar cayendo. Es libre de ver qué hace con su situación. Esa es la libertad positiva. Kant distingue por eso dos clases de seres humanos, los adultos y los niños. Dice que esta distinción no se corresponde de modo automático con el crecimiento del organismo. Una persona puede ser físicamente adulto y ser en su alma, en su conciencia, ser un niño y viceversa. Por motivos prácticos, fijamos una edad mínima para tener relaciones sexuales, para enlistarte en la milicia, para votar, para conducir un automóvil, etc. Y hacemos algunas excepciones razonables a esa edad mínima. No, esta persona pasó la edad mínima, pero no puede tener relaciones sexuales, no puede dar consentimiento sexual, no puede manejar un auto, no puede tener un arma. Pero esto es puramente convencional. La verdadera distinción, la que distingue al hombre de espíritu adulto y al hombre niño, es que uno toma la responsabilidad de su ser, toma la responsabilidad de sus acciones, el otro no. El otro se considera un ente conducido por las fuerzas de la historia, del mercado, del destino. No asume la responsabilidad de sus acciones. Por ejemplo, el 99% de los delincuentes son niños, aunque tengan 60 años. Si ustedes son mexicanos y el presidente de su país dice que toda la culpa de todo lo malo que pasa en México no es de él, no es de sus predecesores de inmediato, sino de la conquista española hace 500 años, están viviendo en un país que está gobernado por un niño. El presidente de su país es un niño. El adulto dice, ok, me encontré con esto. Me enseñaron esto, voy a ver cómo perfecciono mi educación. Nací en esta sociedad,
voy a ver cómo mejoro lo que no me agrada. Estoy gordo, voy a hacer ejercicio. Aunque no sea culpable de su situación, asume la responsabilidad. Ok, voy a ver qué hago con lo que me encontré, con lo que hicieron de, no me acuerdo quién dijo, yo soy lo que decidí hacer con lo que quisieron hacer de mí. No sé quién lo dijo, pero dijo algo estupendo. Y este es el espíritu de la libertad positiva kantiana. Para terminar, digamos que oponer libertad positiva o a libertad negativa, como diciendo, bueno, es mejor la libertad positiva que la libertad negativa, o hay que preferir la libertad negativa a la libertad positiva, es como el chiste del hombre que vendió el televisor para comprarse el reproductor de DVD. ¿Para qué carajo querés el reproductor de DVD si no tenés un televisor? Bueno, la libertad negativa es el televisor, la libertad positiva es el reproductor de DVD. No tiene sentido, vamos a negar la libertad negativa en nombre de la libertad positiva, es un completo absurdo. La libertad positiva presupone como condición necesaria, no suficiente, la libertad negativa. Puede ser que por el caos de la historia una persona que tiene libertad positiva se vea privado de la libertad negativa, pero esto es una situación temporal y más bien aparente que real. La libertad positiva presupone la libertad negativa. Para yo decidir, bueno, voy a ver qué hago, por ejemplo, voy a ver qué áreas de mi conocimiento estuvieron muy descuidadas en mi educación, voy a asumir la responsabilidad de esa laguna de conocimiento y me voy a instruir. Si lo único que tengo en la librería es las memorias del amado líder del partido, no hay mucho que pueda hacer. O sea, la libertad positiva presupone la libertad negativa. No hay una contradicción entre una y otra, no hay una rivalidad, no hay una situación de tenemos que elegir esto o lo otro, falso. Es útil el concepto de libertad positiva para darse cuenta de que la libertad negativa no basta. Con que uno pueda hacer lo que quiera, si uno no sabe qué tiene que hacer, si uno no tiene el conocimiento de que hay unas acciones, unas cosas que son preferibles a otras y que uno debe tomar por sí mismo la responsabilidad de mejorarse, eso no le da más que es la libertad aparente de las pizzerías. Tenemos 800 millones de variedades de un solo plato. Está bien, es mejor que nada, pero no es una gran libertad esa. Y por eso conviene hacer esta distinción. Con la libertad negativa sola no basta. Esto no quiere decir que la libertad negativa no sea imprescindible para vivir de modo realmente libre. Esto es todo por hoy. Expliqué lo mejor que pude, un tema donde, repito, estoy muy lejos de ser un experto. Nos estamos viendo hasta la próxima.